Decían que estaba loca, pero solo era un estorbo en su camino. Todo ocurrió en menos de un minuto. La puerta se abrió de golpe. 2 paramédicos con rostros inexpresivos cruzaron el umbral de mi casa. Marcelo, mi esposo, desde hace 12 años se quedó detrás de ellos de brazos cruzados. Su madre, Clara, una mujer de mirada gélida, lo acompañaba con satisfacción oculta. Los vecinos se asomaban a las ventanas. Algunos susurraban: «Por fin perdió la cabeza». Otros simplemente miraban con morbo. «Señora Lucía debe acompañarnos», dijo uno de los paramédicos. «Tenemos una orden de internamiento». Mi cuerpo temblaba. Sabía que esto no era un error. No era un accidente. Lo habían planeado. «Yo no estoy loca», quise gritar. Pero ¿quién me creería? Ahora, mientras me arrastraban por el pasillo, recordaba cómo había empezado todo. 12 años atrás, Marcelo y yo éramos felices. O eso creía. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba arquitectura, él derecho. Me enamoré de su sonrisa tímida y sus promesas de futuro. Después de casarnos, heredé la vieja casona de mi padre. Decidimos restaurarla juntos. Cada pared pintada, cada mueble colocado, llevaba un pedazo de nuestro amor. Pero con el tiempo Marcelo cambió. Se volvió distante. Sus abrazos se volvieron escasos, sus palabras frías. Clara, su madre, nunca me aceptó. Siempre me miró con desprecio, convencida de que yo había casado a su hijo para quedarme con la casa. Yo intenté ignorar sus comentarios venenosos. Pensaba que el amor podía superar todo, hasta que comenzaron las cosas extrañas. Una tarde, al tomar mis vitaminas diarias, noté un sabor amargo. Después me sentí mareada. Revisé el frasco, las cápsulas. No eran las mismas. Poco después, amigos cercanos me llamaban preguntando por mensajes extraños que yo nunca había enviado. Supuestamente les decía cosas incoherentes. Pedía ayuda, confesaba delirios. Yo no había escrito nada. El colmo llegó cuando Marcelo me mostró un informe psiquiátrico donde supuestamente me diagnosticaban trastorno paranoide severo. Yo jamás había pisado la consulta de ese doctor. Una noche desperté sedienta. Al pasar frente al despacho de Marcelo, lo escuché hablar por teléfono. Su voz era baja, pero clara. Una vez que esté internada, la casa será nuestra. Los papeles ya están listos. Mi corazón se detuvo. No podía creer lo que escuchaba. Era una trampa. Todo había sido cuidadosamente preparado. Decidí huir. Preparé una pequeña mochila con mis documentos más importantes y algo de dinero. Planeaba ir a casa de mi hermano Rafael, aunque llevábamos años sin hablarnos. Era mi única esperanza. Pero no tuve tiempo. A la mañana siguiente los paramédicos llegaron con aquella falsa orden. «No, esto es un error», grité forcejeando. «Me están tendiendo una trampa». «Por favor, Marcelo», se limitó a negar con la cabeza, fingiendo tristeza. «Tranquila, Lucía, es por tu bien», dijo con una voz tan hipócrita que me dieron náuseas. Clara sonrió, apenas un gesto en los labios. Los vecinos seguían mirando. Algunos filmaban con sus teléfonos. Yo era el espectáculo del día. Intenté correr. Di un paso hacia la puerta, pero uno de los paramédicos me sujetó con fuerza. «No se resista, señora. Solo empeorará las cosas». Me colocaron correas en las muñecas. Lágrimas de rabia corrían por mi rostro. Nadie me defendía. Nadie escuchaba. Mientras me subían a la ambulancia, mi mirada se cruzó con la de Clara. Por un instante vi el brillo de la victoria en sus ojos. «No lo permitiré», me juré. No me robarían la casa. No me robarían mi vida. Pero por ahora solo podía mirar cómo las puertas de la ambulancia se cerraban con un clic seco. El mundo exterior se desvanecía y la pesadilla apenas comenzaba. El frío de las paredes blancas me caló hasta los huesos.
No sabía cuántas horas habían pasado desde que me bajaron de la ambulancia. El traslado fue rápido, sin explicaciones. Ahora estaba en una habitación acolchada de una clínica privada que jamás había visto. Una enfermera joven con cara de fastidio me entregó un pijama gris y me obligó a cambiarme bajo su mirada. Me sentí humillada, como si ya no tuviera derecho a la intimidad. ¿Dónde estoy? ¿Por qué me tienen aquí?, pregunté. La enfermera se limitó a mirarme con desdén. Señora, cálmese. Usted es un peligro para sí misma. Está aquí por su bienestar. ¿Peligro? Las palabras me retumbaron en la cabeza. No era yo la peligrosa. Eran ellos, Marcelo y Clara. Intenté explicar, pero nadie me escuchaba. Cada vez que alzaba la voz, anotaban algo en un cuaderno. Paciente agitada, seguramente. Más tarde, un psiquiatra que no conocía me hizo una entrevista superficial. Su tono era condescendiente. Lucía, su esposo, nos contó que últimamente usted muestra síntomas de paranoia, que cree que su familia conspira contra usted. Porque es verdad. Ellos quieren quedarse con mi casa. Me están tendiendo una trampa, grité. El doctor suspiró cerrando su carpeta. Comprendo. Seguiremos observándola. No era una evaluación, era una sentencia. Desde ese momento, me trataron como a una loca peligrosa. Los días siguientes fueron un infierno. Me despertaban a horas irregulares. Me daban medicamentos sin decirme qué eran. Si me negaba, me amenazaban con inyecciones forzadas. Cada día recibía visitas de Marcelo y Clara. Siempre venían juntos con caras de falsa compasión frente a los doctores y demás personal. Lucía, cariño, entiende que esto es por tu bien, decía Marcelo tomándome la mano como si fuera una niña asustada. Sí, querida, añadía Clara con voz suave. Aquí estarás segura. Pronto volverás a ser la de antes. Por dentro hervía de rabia, pero sabía que si me alteraba solo reforzaría su versión. Empecé a callar. Respondía con monosílabos. Fingía serenidad. Era la única manera de sobrevivir. Los rumores en la clínica se esparcieron rápido. Algunos enfermeros me evitaban, otros me miraban con pena. Una de ellas, Laura, me susurró un día: dicen que tu esposo pagó para traerte aquí. Ten cuidado. No todos los médicos son de fiar. Confirmaba lo que ya temía. Estaba atrapada en una red de mentiras y corrupción. Intenté contactar con alguien fuera, pero me tenían incomunicada. No me dejaban usar teléfono ni recibir visitas no autorizadas. Cada vez que preguntaba por mi hermano Rafael, me decían que nadie había intentado contactarme. ¿Y si Marcelo también lo había alejado? La idea me helaba el alma. Por las noches apenas dormía. El eco de las palabras de Marcelo en aquella llamada me torturaba. Una vez que esté internada, la casa será nuestra. Una tarde, mientras esperaba en la sala común fingiendo leer un libro, escuché a 2 enfermeros hablar cerca del mostrador. Ya está todo arreglado, decía uno. En unos días firmarán la incapacidad definitiva. Así su marido podrá disponer de sus bienes. Pobre mujer, respondió el otro. Pero con ese apellido y ese dinero, siempre hay alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio. El miedo me paralizó. Estaban acelerando el plan. No solo querían quitarme la casa, querían declararme incapaz para siempre. Si no hacía algo rápido, lo perdería todo. En ese momento supe que debía encontrar un aliado dentro. No podía confiar en los médicos, ni en Marcelo, ni en Clara. Pero quizás entre los otros internos. Fue entonces cuando vi a una mujer sentada sola en una esquina. Tendría unos 50 años, cabello canoso, ojos tristes pero alertas. Nuestros ojos se cruzaron, y por primera vez en días sentí un destello de esperanza. Tal vez no estaba tan sola como creía. Me acerqué a la mujer de cabello canoso con cautela. Algo en su mirada me decía que no era como los demás.
No estaba perdida en su mente como otros pacientes. Observaba todo con inteligencia, como si analizara el entorno igual que yo. «Hola», le dije en voz baja. «¿Te molesta si me siento aquí?» Ella asintió con un leve gesto. Me senté a su lado fingiendo hojear el mismo libro que llevaba horas en sus manos. Durante unos minutos no hablamos. Yo no sabía cómo empezar. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. «No eres como ellos», murmuró. «Se te nota en los ojos. Tienes miedo y rabia». Mi garganta se cerró. Sentí un nudo en el estómago. «No estoy loca», susurré. «Me tendieron una trampa». Ella sonrió con tristeza. «Bienvenida al club». Se presentó como Elena. Antes era enfermera en este mismo hospital. Su familia la había internado falsamente tras una disputa por una herencia. Conocía el sistema mejor que nadie. «Aquí hay doctores que aceptan dinero para firmar incapacidades», me explicó. «Si no te mueves con cuidado, acabarás firmando cosas que ni siquiera entiendes». Le conté todo: la casa, Marcelo, Clara, los documentos falsos. Elena me escuchó con atención sin interrumpir. Al final asintió. «Necesitas mantener la calma, fingir que estás bien. Si te alteras, les das lo que quieren. Pero, ¿cómo puedo demostrar que todo es mentira? No tengo cómo contactar con nadie». Fue entonces cuando Elena sonrió de verdad, una sonrisa astuta, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Quizás haya una forma». Esa noche, después de la cena, me llevó discretamente al ala de lavandería. El pasillo estaba casi vacío. «Aquí guardan cosas que nadie revisa», me dijo. Durante años escondí un viejo teléfono en un casillero. Nadie lo ha tocado, porque piensan que está averiado. Temblaba de emoción y nervios. Era mi única oportunidad. Con manos firmes, Elena abrió un casillero oxidado al fondo del pasillo. Dentro, envuelto en una toalla vieja, estaba un pequeño teléfono de teclas. «Tiene batería, pero solo lo uso en emergencias». «No lo pierdas», advirtió. Mis dedos casi no respondían. Marcaba el número de mi hermano Rafael con el corazón latiendo a 1000 por hora. Rezaba para que el número no estuviera fuera de servicio. Después de 3 tonos, escuché su voz. «Hola». Las lágrimas me brotaron sin control. «Rafa, soy yo, Lucía. Ayúdame, por favor». El silencio del otro lado fue largo. «Lucía, ¿qué pasa? Pensé que estabas internada». «Es todo mentira. Marcelo y Clara me tendieron una trampa. Quieren quedarse con la casa. Tienen documentos falsos. Tienes que ayudarme». Elena me hizo señas de que hablara bajo. Bajé la voz. «Estoy en la clínica Santa Cecilia. No me dejan comunicarme con nadie. Tienen todo controlado». Rafael dudó un segundo, pero luego su tono cambió. «Escúchame bien. No firmes nada. No tomes medicinas que no reconozcas. Voy a investigar y volveré a llamarte. Aguanta». La llamada se cortó. Devolví el teléfono a Elena con gratitud en los ojos. «Gracias. No sé cómo agradecerte». Ella suspiró. «No me des las gracias aún. Aquí la batalla apenas comienza. Ahora tienes que actuar como si todo estuviera bien. No des motivos para que te consideren inestable». «¿Cómo?», pregunté. «Respira. Habla despacio. Mira a los ojos. No discutas. Sonríe cuando debas. Si te preguntan por tu esposo, di que lo amas y que sabes que está preocupado por ti. Es el único modo de ganar tiempo». Pasamos horas ensayando respuestas, modulando mi tono, practicando cada gesto. «Recuerda», me dijo al final, «aquí, la única locura es confiar en ellos». Por primera vez desde que comenzó mi pesadilla, sentí que tenía una oportunidad. Y todo gracias a Elena, mi inesperada aliada en aquel infierno. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y estrategia. Me aferraba a las enseñanzas de Elena, responder con calma, fingir confianza, nunca mostrar rabia. Cada conversación con el psiquiatra
Era un ensayo más en el teatro forzado que debía representar. Mientras tanto, Elena no se quedó quieta. En los años que llevaba allí, había desarrollado una red de pequeños favores con el personal más antiguo. No todos estaban podridos. Algunos sabían que había casos como el mío y el suyo. «Conozco a Marta», me dijo un día, en voz baja. «Lleva décadas trabajando en los archivos de admisión. Si alguien sabe qué documentos han pasado por aquí, es ella». Aquella tarde, después del almuerzo, aprovechamos un cambio de turno. Elena me llevó por un corredor lateral hacia el pequeño archivo del hospital. Marta, una mujer de mirada desconfiada, pero bondadosa, nos recibió. «No puedo hacer mucho», dijo, «pero sé que hace poco entraron unos documentos de urgencia para justificar tu internamiento. No vinieron del hospital, sino de un despacho legal». Me pareció raro. Con manos temblorosas, revisó un viejo archivador metálico. Tras unos minutos sacó una carpeta. «Esto es copia de lo que recibimos. No te la puedo dar, pero puedes mirarla». Abrí la carpeta. Mi nombre estaba allí, un supuesto consentimiento firmado por mí, solicitando voluntariamente el internamiento. Pero lo peor, vino después una carta del abogado Jorge Araujo, declarando que se había iniciado el trámite para transferir la propiedad de mi casa a nombre de Marcelo. El corazón me dio un vuelco. En el documento aparecía mi firma, una firma que, aunque bien imitada, no era la mía. «Esto es una falsificación», susurré. Elena asintió con gravedad. Lo imaginaba. «Este Araujo, he escuchado su nombre. Es conocido por arreglos turbios». Saqué del bolsillo interior de mi bata un pequeño papel donde había anotado el número de Rafael. Elena me pasó de nuevo el viejo teléfono. Esa noche, tras asegurarme de que no había enfermeros cerca, marqué. «Rafael, soy yo», Lucía respondió con voz cansada. «He estado investigando». Marcelo presentó papeles en el registro. El abogado es un tal Araujo. Todo huele mal. Le conté lo que había encontrado. «Tengo pruebas. Hay documentos aquí con firmas falsas. Necesitas detener ese proceso». Rafael suspiró. «Voy a presentar una denuncia por falsificación y fraude, pero necesitamos pruebas sólidas. ¿Puedes conseguir copia de esos documentos?» Miré a Elena, que escuchaba atenta. «Lo intentaré», le prometí. Colgué y volví a la sala común. Elena me miró con seriedad. «Hay una manera. Marta podría dejarte tomar fotos, pero tienes que ser rápida». A la mañana siguiente, en otro momento oportuno, volvimos al archivo. Marta, visiblemente nerviosa, aceptó ayudarme. «Te doy 5 minutos. Nadie puede enterarse». Con manos temblorosas usé la cámara del viejo teléfono para fotografiar cada página. El consentimiento falso, la carta del abogado, la solicitud de transferencia. Al terminar, agradecí a Marta con lágrimas en los ojos. «Gracias. No lo olvidaré». De regreso a la sala, Elena me tomó de los hombros. «Muy bien, Lucía. Ahora tienes un arma. Pero recuerda, si ellos sospechan que sabes algo, te pondrán bajo sedación. No les des motivos», asentí. Cada día era una cuerda floja. Pero ahora tenía algo que Marcelo y Clara no esperaban evidencia. Aquella noche, acostada en la fría cama de la clínica, miraba el techo sin poder dormir. Pensaba en cómo había llegado hasta allí. Mi esposo, el hombre que una vez prometió protegerme, estaba dispuesto a destruirme por una casa. Y su madre siempre manipulando desde las sombras. Pero ya no era la mujer temerosa que subieron a esa ambulancia. Ahora tenía aliados, pruebas y un hermano dispuesto a luchar. Lo que venía sería aún más difícil. Pero una cosa era segura, no iba a rendirme. El viejo teléfono pesaba como una piedra en mi bolsillo. Lo había envuelto con cuidado entre la tela de la bata, como si llevara un tesoro prohibido. Elena me miraba desde el otro extremo de la sala común,
con un leve asentimiento. Era ahora o nunca. Sabía que el riesgo era enorme. Si me descubrían usando un teléfono, podían sedarme o incluso aislarme, pero si no actuaba, Marcelo lograría su objetivo. Esperé a la medianoche cuando los pasillos quedaban en penumbra y los turnos de los enfermeros se relajaban. Me escabullí hacia un rincón olvidado del ala vieja, donde los antiguos armarios de suministros estaban abandonados. Ahí encendí el teléfono con manos temblorosas. Marcaba el número de Rafael una y otra vez. La señal era débil. Por fin, tras varios intentos, escuché su voz. Hola. Las lágrimas me brotaron. Rafa, soy yo, Lucía. Ayúdame, por favor, Lucía. Su voz se quebró. He estado llamando a la clínica, pero siempre me dicen que no puedes recibir llamadas. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. No podía perder el control. Marcelo falsificó documentos. Está intentando transferir la casa a su nombre. Tiene a ese abogado corrupto, Araujo. Me han internado con papeles falsos. Estoy atrapada aquí. El silencio al otro lado me heló. ¿Estás segura? Tengo pruebas, susurré desesperada. Logré tomar fotos de los documentos. Te las voy a enviar. Saqué el teléfono del modo llamada y abrí la vieja galería. Las imágenes que había tomado en el archivo aparecieron en pantalla. Adjunté cada una con cuidado y las mandé a su número. Por favor, revísalas. Tienes que detenerlos antes de que firmen algo definitivo. Están acelerando el proceso. Rafael respiró hondo. Lucía, no sabes cuánto me duele todo esto. No debí alejarme de ti. No después de lo de papá. Por un instante los recuerdos me invadieron. Después de la muerte de nuestro padre Rafael y yo, nos distanciamos por la herencia. Él pensaba que yo me había quedado con más de lo que me correspondía. No era verdad, pero nunca quiso escucharme. Ahora ese resentimiento parecía desvanecerse. Olvidemos eso, Rafa. Lo único que importa es que me ayudes. Si no, lo perderé todo. Te lo prometo, Lucía. Su voz sonó firme. Voy a denunciar a ese abogado y a frenar el proceso en el registro. Y voy a hacer que revisen tu internamiento. Aguanta. Voy a sacarte de ahí. El nudo en mi garganta se aflojó un poco. Gracias. No sé qué haría sin ti. Ahora escúchame bien, advirtió. No firmes nada. No aceptes cambios de tratamiento. Si te presionan, finge aceptar, pero nunca pongas tu firma. Yo me encargaré de que te vea un juez imparcial. Lo entiendo. Antes de cortar, Rafael añadió: Te llamaré de nuevo en cuanto tenga novedades. Cuida ese teléfono como a tu vida. Y ten cuidado con quién confías. Lo haré. Gracias, hermano. Apagué el teléfono y lo escondí de nuevo en la bata. Regresé a la sala común intentando actuar normal. Elena me esperaba. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Le mandé las fotos. Va a moverse rápido, respondí. Dice que puede frenar el proceso. Elena asintió con una leve sonrisa. Bien. Pero recuerda, ahora eres más peligrosa para ellos que nunca. Si sospechan que tienes pruebas, van a intentar silenciarte. Mantente tranquila. Asentí. Aquella noche apenas dormí. El miedo seguía ahí agazapado, pero también una chispa de esperanza. Por primera vez sentía que no estaba sola. Rafael había escuchado y lucharía conmigo. Lo que no sabía era que el tiempo corría en mi contra, y Marcelo y Clara no pensaban rendirse tan fácilmente. La mañana siguiente amaneció pesada el aire. En la clínica se sentía más denso de lo normal. Elena llegó temprano a la sala común con el rostro tenso. «Hoy intentarán cerrarte el camino», me dijo sin rodeos. «Van a celebrar una audiencia secreta para validar la transferencia de la casa. Lo supe por un celador que le debe un favor a Marta». Mi corazón se aceleró. ¿Y Rafael sabrá algo? Si todo ha salido bien, estará allí.
pero debes prepararte para lo peor. Mientras Elena me daba esas noticias en la ciudad, Rafael se movía a contrarreloj. Había recibido la notificación de una audiencia urgente solicitada por el abogado Araujo. En el escrito alegaban que yo había autorizado voluntariamente la transferencia del inmueble y que debido a mi delicado estado de salud mental debía concluirse el proceso cuanto antes. Rafael no se sorprendió. Sabía que era una maniobra desesperada. Reunió toda la documentación, incluidas las fotos que yo había enviado. Sin embargo, sabía que en una audiencia así, con jueces presionados y abogados corruptos, no bastaba con documentos. Se necesitaba algo irrefutable. Entonces sonó su teléfono. Era Elena. Rafael le dijo rápidamente: «Grabé una conversación de Marcelo cuando vino ayer. Usé un viejo grabador que escondí en la bata. Tengo su confesión completa. El audio era claro. Una vez que Lucía sea declarada incapaz, la casa será mía. Los papeles están listos y el juez está de nuestro lado». Rafael sonrió con determinación. Eso es justo lo que necesitaba. Mientras tanto, en la clínica me obligaron a reunirme con el doctor Olmos. El hombre nervioso me presentó unos documentos para firmar. «Lucía, necesitamos tu consentimiento para continuar tu tratamiento. Son solo formalidades». Levanté la mirada recordando las palabras de Rafael. «Quiero que mi abogado esté presente. No firmaré nada sin su aprobación». El doctor palideció. «No es necesario, confía en nosotros. Sin mi abogado no firmo nada». Me levanté y salí con el pulso acelerado. Elena me esperaba fuera. «Muy bien», me dijo. «Has ganado tiempo». Horas después recibí noticias a través de Marta. La audiencia ya había comenzado. Era una jugada rápida orquestada por Marcelo y Clara. En la sala del tribunal, Marcelo estaba confiado. Clara se sentaba detrás de él, con una sonrisa apenas disimulada. Araujo hablaba con soltura, presentando los documentos falsos y asegurando que yo había firmado todo en plena conciencia. Mi cliente solo quiere proteger el patrimonio familiar ante la situación mental de su esposa, declaró Araujo. Esta transferencia se firmó de mutuo acuerdo. Entonces Rafael irrumpió en la sala. Traía consigo las pruebas y el grabador. «Señoría», dijo con voz firme, «solicito ser escuchado de inmediato. Lo que se está presentando aquí es un fraude». El juez, incómodo, no pudo negar la intervención. Rafael comenzó a mostrar las pruebas, las firmas falsas, las inconsistencias en las fechas. Marcelo, sentado frente al estrado, sudaba. Aún así, cuando le tocó declarar, mintió sin pestañear. Todo se hizo de acuerdo con la voluntad de Lucía. Ella misma firmó cada documento. Fue entonces cuando Rafael dio el golpe final. «Señoría, tengo una grabación que demuestra la intención fraudulenta del señor Marcelo». El juez, sorprendido, permitió que se reprodujera el audio. La sala quedó en silencio, mientras la voz de Marcelo resonaba. «Una vez que Lucía sea declarada incapaz, la casa será mía. Los papeles están listos y el juez está de nuestro lado». Un murmullo recorrió la sala. Clara palideció. Marcelo se hundió en su silla. El juez golpeó la mesa. «Este tribunal suspende de inmediato cualquier transferencia sobre el inmueble en cuestión y abrirá una investigación por intento de fraude y falsificación documental». Rafael respiró aliviado. Había ganado la primera batalla. Yo aún no lo sabía, pero la noticia no tardaría en llegarme. Y por primera vez en semanas, el viento empezaba a soplar a mi favor. Cuando las puertas de la clínica se abrieron y respiré el aire libre, sentí que el peso de una montaña se desvanecía de mis hombros. No lloré, no grité, solo me quedé quieta unos segundos sintiendo el sol en el rostro. Estaba libre. Rafael me esperaba en la entrada, con los ojos brillosos.
Nos abrazamos con fuerza. Te lo prometí, hermana. Gracias, susurré. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. El fallo del juez había sido claro. La transferencia de mi casa quedaba anulada por completo. Marcelo enfrentaba cargos por fraude y privación ilegítima de libertad. Clara bajo investigación por intento de cohecho y conspiración. Pero para mí, el verdadero triunfo no era solo recuperar lo que era mío, era recuperar mi voz. Semanas después, volví a entrar a la sala del tribunal, esta vez no como víctima silenciada, sino como testigo principal. Elena Libre también estaba en la primera fila. Su caso había salido a la luz gracias a la investigación que Rafael impulsó tras el mío. No pude evitar sonreírle. Cuando el juez me llamó, caminé hasta el estrado sin temblar. Me senté con la espalda erguida. Señora Lucía Torres, dijo el juez, ¿tiene usted la palabra? Respiré hondo. Miré a Marcelo, que evitaba mis ojos. Clara ni siquiera estaba presente. Su abogado había pedido aplazamiento alegando problemas de salud. Señoría, comencé con voz firme. Durante semanas fui víctima de una conspiración que buscaba arrebatarme no solo mis bienes, sino también mi dignidad. Mi esposo y su madre manipularon documentos, corrompieron médicos y me encerraron en una institución sin razón alguna. Hice una pausa mirando al juez directamente, pero no pudieron destruirme. Estoy aquí para demostrar que la verdad siempre encuentra su camino. El juez asintió tomando nota. Rafael me sonrió desde su asiento. Durante el testimonio, relaté cada detalle: los medicamentos alterados, los mensajes falsos, la falsa orden de internamiento, la grabación que Elena había obtenido. Cada palabra era una herida que se cerraba al pronunciarla. Al terminar, el juez agradeció mi claridad. Este tribunal reconoce su valentía, señora Torres. El proceso contra Marcelo siguió su curso. Pronto enfrentaría el juicio por sus crímenes. Clara también. El sistema que habían manipulado comenzaba a desmoronarse, pero había más por hacer. Con la ayuda de Rafael y de un grupo de abogados comprometidos, impulsamos una investigación sobre los casos similares en la clínica. No éramos las únicas. Elena aportó nombres de otros pacientes que habían sido encerrados injustamente. Poco a poco, el escándalo salió a la luz. Médicos corruptos fueron suspendidos. Varios pacientes fueron liberados. Elena y yo nos convertimos en amigas inseparables. Nunca pensé que la vida me daría otra oportunidad. Me dijo un día tomando mi mano: «Gracias por no rendirte. Fue gracias a ti que pude resistir», le respondí. «Ahora es nuestro turno de ayudar a otros». Con el tiempo todo volvió a su cauce. Marcelo intentó contactarme desde prisión, pero jamás respondí. Clara desapareció del mapa arrastrando su vergüenza. Finalmente, un día soleado, volví a mi casa. La vieja casona que tanto habíamos restaurado, que tanto habían querido arrebatarme, seguía en pie, más fuerte que nunca. Abrí la verja lentamente, dejando que el chirrido familiar resonara. Caminé por el jardín, acaricié las paredes, los muebles, cada rincón que había formado parte de mi vida. Me detuve frente a la puerta principal. Saqué las llaves del bolsillo. Al cerrar el portón, me giré hacia el vacío del camino. Pensaron que era débil. Olvidaron quién soy. Giré la llave con un clic firme. La puerta se cerró detrás de mí. El pasado quedaba fuera. Yo seguía en pie. Y esta vez nadie volvería a callarme. Lucía tenía una vida aparentemente tranquila junto a su esposo Marcelo, hasta que descubrió una oscura conspiración. Su marido y su suegra planeaban internarla en un hospital psiquiátrico para quedarse con la casa que ella había heredado. Falsificaron documentos, manipularon médicos y la hicieron pasar por loca.
Encerrada injustamente, Lucía encontró en Elena, una ex enfermera víctima de un caso similar, su única aliada. Juntas, reunieron pruebas y contactaron al hermano de Lucía, Rafael, quien inició una carrera contrarreloj para destapar la verdad. En el tribunal, la grabación de Marcelo, confesando el plan, cambió todo. Lucía recuperó su libertad, su casa y su dignidad. Además, ayudó a liberar a otros internos injustamente retenidos. ¿Te impactó esta historia? Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas más relatos reales que te dejarán sin aliento. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas valientes voces.